Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Nayeli Sánchez, soy la coordinadora de Spotlight en ONU Mujeres México y tendré el gusto de ser su moderadora el día de hoy. Esta segunda sesión del Seminario Permanente sobre Gestión de Datos e Información en materia de violencia contra las mujeres y las niñas se centrará en la revisión de los marcos conceptuales y clasificadores para la medición de la violencia contra las mujeres y las niñas. Tendremos un horario de 10 a 11:30 y esta es la segunda sesión en la cual estaremos platicando con ustedes. Para quienes tengan interés en la constancia, tendrán que participar en todas las sesiones. Recuerden que todavía nos quedan 2 más. En este sentido, quisiera dar la palabra, el uso de la palabra a la Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México de la CONAVIR, nuestra muy querida Fabiola Alenís Sámano. Bienvenida, comisionada. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, querida Nayeli, te saludo con gusto, y también a Eve, nuestra titular del Banabim, de la Secretaría de Gobernación, y a todo el equipo que representa a Spotlight, de esta gran iniciativa en donde la ONU Mujeres es un pilar central, y en donde la colaboración por parte del Gobierno de México es a través precisamente de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Me encanta este seminario permanente sobre gestión de datos e información en materia de violencia contra las mujeres y las niñas, que se estará realizando, como sabemos, de septiembre a diciembre de este año 2021, con una sesión mensual que hay que aprovechar, porque lo que estoy observando es que van a tener exponentes de primera, conocedoras y conocedores de este tema tan relevante para diagnosticar y para evaluar y para dar seguimiento sobre los datos, sobre el uso de los datos, sobre la obtención de los datos, sobre los instrumentos que nos permiten tener una información detallada, milimétrica, de cómo se están presentando desafortunadamente los diferentes tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y yo quiero, sin más, decir, además de que estoy encantada de poder participar en esta sesión, como escuchando la intervención de nuestras ponentes, de Paulina Grover, de ONU Mujeres, de Alejandra Ríos, del INEGI, de Salomé Flores, de UNODC, decirles que hay un tema central que nos preocupa y nos ocupa, que estamos abordando desde hace tiempo, y que tiene que ver con los subregistros. Estamos observando que hay subregistros, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia sexual y la violación, principalmente a las jóvenes y a las niñas. Creo que este tipo de seminarios abona en la búsqueda de alternativas que nos permitan identificar a tiempo y prevenir este tipo de violencias que tanto nos dañan y nos duelen como sociedad. En realidad, lo que hemos observado es que en el caso de las violaciones no se denuncian, porque en la mayoría de los casos el violador es parte del núcleo más cercano de la víctima, el padre biológico, el padrastro, el mejor amigo, etcétera. Y entonces a las familias les da pena, entran en negación, no se atreven a denunciar, y esto está siendo muy recurrente, y por eso ojalá en algún momento de este seminario podamos abordar algunas alternativas para visibilizar y sobre todo para prevenir ese tipo de violencias, todas las violencias, pero particularmente esta que ha crecido desafortunadamente en el marco de la pandemia. Entonces, estos ejercicios de suyo ya son muy valiosos, ya son importantes, ya aportan a la construcción de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Pues les doy también de mi parte la bienvenida a funcionarias, funcionarios de los niveles municipal y estatal, a integrantes de la academia, de la sociedad civil, y por supuesto a quienes están interesadas en este importante tema. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, comisionada. Yo creo que has puesto los puntos clave de esta reflexión que nos va a orientar el día de hoy. Y también quiero agradecer a las 167 personas que tenemos ya conectadas, que nos han acompañado desde la primera sesión en todo el país y en muchos de los municipios del país. Entonces es realmente un gusto estar con tantas personas, además todas expertas en materia de datos. Pues como ya lo comentaba la comisionada, estamos de manteles largos con tres maravillosas ponentes a quienes me permito presentarles. Nos acompaña Paulina Grobet, coordinadora del Centro de Excelencia de Estadísticas de Género de ONU Mujeres. Bienvenida, querida. Nos acompaña también Alejandra Ríos, directora general adjunta de Desarrollo de Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Bienvenida también, querida. Y nos acompaña Salomé Flores, coordinadora del Centro de Excelencia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, INEGI. Bienvenidas las tres. Y pues a manera de objetivo, yo solamente quiero reiterar que el objetivo de este seminario es generar un espacio de reflexión colectiva en torno a la importancia de los procesos estadísticos en materia de violencia contra las mujeres y las niñas como insumos, justamente como mencionaba la comisionada, para políticas públicas y programas. En este sentido, esta sesión de manera específica queremos centrarnos en los marcos conceptuales y clasificadores para la medición de la violencia contra las mujeres y las niñas, y es el eje sobre el cual estarán hablando nuestras ponentes. Les compartimos también que hay una liga que se mandó por el chat para poder recuperar la asistencia de quienes nos han venido acompañando y poder generar las constancias al final del proceso de formación. Entonces, agradezco también en este espacio a Claudia Serna, Erika Troncoso y Evelyn Trasviña, coordinadoras y directoras en la CONAVIM, y que han sido fundamentales en la realización de estos trabajos conjuntos con Spotlight. Pues, sin más, me permito, pues, iniciar la intervención de nuestras ponentes con nuestra queridísima Paulina Grobet. Les leo una breve semblanza de su trabajo. Ella ha obtenido los títulos de licenciatura y maestría, así como la candidatura al grado de doctora en Sociología y Demografía, con tesis y proyectos en los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Por más de 30 años ha impartido cátedra en Derechos Humanos de las Mujeres, Estadística con Perspectiva de Género y Sociedad, y ha recibido becas y reconocimientos por su desempeño profesional. Paulina ha tenido puestos de responsabilidad directiva y de coordinación en la Administración Pública Federal, así como en instituciones autónomas, y ha publicado y impartido conferencias en temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres. En ONU Mujeres, fue consultora externa en el área de estadísticas de género para el desarrollo de investigaciones, proyectos y productos, y posteriormente se ha desempeñado como especialista en políticas de igualdad de género. Desde 2018 es la coordinadora del Centro de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU Mujeres. Bienvenida, Pau, querida. Adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Pediré a Kiomi si nos ayuda con la presentación. Bien, para mí, buenos días a todas y a todos. Para mí es todo un honor compartirles la experiencia de lo que hemos hecho desde el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género. Y al respecto, con la primera lámina, si quieres, Kiomi, pues creo que el centro es creado como parte de una alianza entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y ONU Mujeres México. ¿Por qué? Por una trayectoria muy larga de trabajo en las estadísticas de género, y porque es para tanto INEGI como ONU Mujeres ha sido muy importante seguir fomentando la innovación y la búsqueda de nuevas maneras de aproximarse tanto conceptual, normativa como metodológicamente a la medición, en un principio de dos temas centrales: el tema de cuidados, el tema de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y el tema de violencia, concretamente violencia feminicida.
En el tema de violencia feminicida, creo que una de las preocupaciones más importantes del centro es aportar en el marco de la Agenda 2030 y en el marco de los indicadores que tenemos, el cómo seguir visibilizando efectivamente el tema de violencia y cómo poder generar políticas públicas adecuadas tanto para su seguimiento como para su evaluación. Siguiente, por favor. El centro, les voy a platicar, está ubicado en México. Efectivamente, iniciamos nuestro trabajo de implementación en el 2018 y vamos hacia una fase de consolidación. Aquí es importante mencionarles que el centro está englobado y encajado, también articulado a un programa global que se llama Hacer que todas las mujeres y niñas cuenten. Y esta iniciativa es una de las iniciativas insignias de ONU Mujeres a nivel global. Y se le pide al centro que efectivamente proponga y haga propuestas de innovación para la medición tanto de la violencia como del trabajo doméstico. Siguiente, por favor. Nosotros trabajamos en 3 grandes áreas programáticas. Queremos tener acceso a expertise técnica, esto es buscar quiénes en el mundo están haciendo qué, cómo lo están haciendo y tratar de identificar las mejores prácticas en estas mediciones, en este caso de violencia. La segunda es generar conocimiento y tratar de sistematizarlo, articularlo, integrarlo para también poderlo compartir. Y un tercero que es experimentar, hacer ejercicios en los cuales podamos innovar y podamos proponer, sobre todo para aquellos países que efectivamente no cuentan con los avances en la información y en la producción y uso de la información. Y en este caso, esa es la razón por la cual el centro está en México, está en la región, porque es México y la región quienes han aportado y avanzado en la producción de información sobre cómo medir la violencia. Queremos ser un ejemplo y queremos seguir liderando. Entonces, ejercicios que hemos realizado en innovación, que es de lo que yo les voy a platicar hoy, pues básicamente tratan de generar una práctica y un mejor conocimiento para que otros países puedan fortalecer sus estadísticas para la medición de la violencia contra las mujeres. Siguiente, por favor. Donde nosotros estamos hoy, digamos, trabajando básicamente, bueno, primero ha sido con una colaboración muy estrecha con el Centro de Excelencia de UNODC. Estamos trabajando efectivamente en lo que tiene que ver en la revisión de los marcos de conocimiento, en la revisión de los mandatos normativos a nivel internacional para, a partir, digamos, del reconocimiento desde la línea, digamos, de la CEDAW y de las recomendaciones que se han venido dando, concretamente la recomendación 19 y la recomendación 35, que ya va muy hacia la mandatar a los países a que realmente trabajen en la medición de las muertes de mujeres y niñas por razones de género, es que hemos hecho esta relación con el Centro de Excelencia para mirar al clasificador internacional de delitos con fines estadísticos desde una perspectiva de género. Y ahí, bueno, pues está Salomé, y Salomé también nos contará con mucho más detalle cómo está el clasificador y cómo estamos avanzando. Al segundo no me voy a detener porque es otro de los temas que hoy, digamos, no son objeto de nuestra conversación, pero donde quiero hacer mucho énfasis es en el tercer elemento. El tercer elemento es mirar efectivamente a la violencia feminicida desde un marco de género y desde una mirada territorial. ¿Para qué? Para poder construir con información estadística una perspectiva geoespacial.
Esto significa básicamente ubicar al fenómeno a nivel del territorio, a nivel de lo que está sucediendo en el contexto y tratar, digamos, de innovar hacia el uso de tecnologías que nos permitan ubicar en el espacio cuáles son los factores asociados en este caso a la violencia feminicida y su relación con los sistemas de prevención y atención. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces estos proyectos de investigación impulsados por el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género en materia de violencia contra mujeres y niñas? Como mencionábamos, bueno, uno de ellos efectivamente ha sido la de integrar una propuesta, un marco teórico-metodológico con una visión geoespacial para poder abonar a la comprensión y conocimiento sobre estos factores asociados al fenómeno. Y esto pues se ha trabajado, y ahí voy a poner unos ejemplos de algunos indicadores a nivel, utilizando información de distintos niveles, a nivel individual, a nivel de lo familiar y a nivel del contexto, y cómo hemos ido construyendo estos indicadores. Bueno, la parte, digamos, evidentemente de un proyecto conjunto que tiene que ver con cómo generar un marco estadístico común para poder fortalecer el clasificador internacional, y un tercer ejercicio que es ya utilizando información a nivel municipal y factores geoespaciados asociados. Esta es una investigación muy reciente que hemos terminado, y ha sido un ejercicio donde hemos podido aplicar determinadas metodologías de estudios macro, digamos, bueno, estudios con aplicación de modelos estadísticos, tanto de estadística descriptiva como estadística inferencial, y hacer ejercicios donde a veces encontramos que no hay suficiente información, y ese también es un elemento que nos ha permitido hacer estos ires y venires en estos ejercicios para saber pues la calidad, la cobertura y la posibilidad de construir modelos estadísticos que nos den elementos más profundos de cómo impacta el contexto en la violencia. Siguiente, por favor. Aquí básicamente lo que hemos trabajado, y creo que es muy importante mencionar que para la consulta global sobre este marco estadístico común, lo que empezamos realizando es identificar y revisar la normativa internacional, que es muy, muy importante esa alineación inicial, esa sistematización, ese reconocimiento de lo que es nuestro marco normativo internacional y de la manera en que los países tienen que ir alineando y homologando esa producción de información. Y yo ahí les diría que sigue siendo un gran reto el tener del marco de conocimiento a operacionalizarlo en variables y a poderlo, digamos, convertir en información y producir en información. Y creo que ese ha sido una de las riquezas más grandes de la consulta global que se han realizado, porque muchas veces existe la intención de medir esa violencia feminicida, de medir las muertes de mujeres por razones de género, pero la manera en que se recopila la información y la manera en que se integra la información no siempre nos permite avanzar realmente para hablar de feminicidios en particular. Y entonces, y además en ese sentido, creo que uno de los grandes retos como sistema de Naciones Unidas pues es precisamente identificar
qué podemos estandarizar, qué podemos homologar y qué podemos comparar internacionalmente. Entonces, algunos países irán, como centro global, nos corresponde a algunos países, irán avanzando de una manera mucho más rápida y algunos otros irán tomando como experiencia lo que otros países están realizando. Entonces, realmente aquí lo que se ha hecho con este ejercicio de la consulta, pues ha sido realmente determinar la motivación de género del delito, la validez, la relevancia y la viabilidad para poder realmente tener esa capacidad técnica y operativa para producir estos datos correspondientes, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles pues van a ser los resultados de esta consulta? Pues vamos a hacer ese marco estadístico, lo vamos a llevar a la Comisión de Estadísticas como resultado, digamos, de este análisis. Y esto es un mandato que recibió, déjenme sí aclararlo, es un mandato que recibe la Naciones Unidas, Droga y Delito, UNODC, y pide, digamos, la contribución y la colaboración de ONU Mujeres, quien tiene el mandato de la perspectiva de género. Y creo que estas alianzas interagenciales son muy importantes para ir enriqueciendo datos a nivel global. Siguiente, por favor. Bien, en términos de nuestros avances en el marco de conocimiento geoespacial, sí ha sido, creo que muy importante, uno, reconocer la importancia de trabajar de manera transdisciplinar, generar un equipo transdisciplinar que desde los especialistas en los temas de género y violencia hasta los especialistas de los análisis territoriales y los que son capaces de construir herramientas y realmente herramientas técnicas para medir lo geoespacial, nos permitan ir con resultados de uso de información, visualizarlo en un marco, digamos, geográfico y de mapas y de proponer soluciones espaciales. El gran reto realmente de estos ejercicios ha sido combinar indicadores tanto de tipo individual como de contexto familiar, como de contexto del espacio o el territorio y de tratar de construir indicadores novedosos que permitan, por ejemplo, identificar qué tan lejos o qué tan cerca está un espacio para que las mujeres sean atendidas o reciban la información o se pueda acceder a la justicia. Y en ese sentido es precisamente ubicar en el espacio donde están estos centros de atención, donde están estos tribunales de justicia, donde están estos ministerios, junto con la medida, digamos, de dónde se están presentando los fenómenos. Y esto pues ha sido un reto muy interesante porque nos da una base para posibles soluciones, para análisis de resultados y para presentación de escenarios. Y es cuando hablamos de presentación de escenarios, quiere decir, si acercamos, si consideramos la distancia que hay entre el centro de atención y la intensidad del fenómeno, ¿qué ganamos? O si invertimos, digamos, en un programa o dónde están, por ejemplo, los institutos estatales o municipales de las mujeres y qué tan lejos está esa información para las mujeres y cómo entonces generar esas políticas de decir, mira, en este espacio sí hay, digamos, una presencia mayor de una violencia contra las mujeres, pero que tenemos muy lejano el espacio donde se puedan atender o acudir las personas para su atención. Y en el marco de los ejercicios, siguiente por favor, para ya terminar, en el marco de los ejercicios
pues que hemos realizado también ha sido el poder relacionar con algunos otros indicadores de la Agenda 2030 y tratar de entender estos espacios en términos de condiciones socioeconómicas o en términos de, pues de violencia homicida o, en fin, otra serie de cuestiones. Siguiente, por favor. Bien, el ejercicio... Tenemos un minuto para terminar, Pau. Sí, gracias. El ejercicio que hemos realizado a nivel municipal, nada más para mencionarlo, lo que hemos realizado es la utilización, si quieres pasar a la siguiente, Kio, es para que podamos identificar, por ejemplo, las dimensiones. Utilizamos la dimensión de la violencia, medida a través del número de carpetas abiertas, por delitos sexuales, por violencia familiar, por número de muertes evitables, por número de mujeres y niñas desaparecidas. Utilizamos en este ejercicio una dimensión de medio ambiente e infraestructura, de seguridad, de ambiente socioeconómico y de servicios esenciales. Y construimos modelos, digamos, estadísticos y por la calidad de la información o por la cobertura de la información, muchas veces tenemos resultados donde se siguen generando focos rojos de falta de información. Y creo que ahí la idea central que quiero seguir, digamos, dejando sembrada en este seminario es que hemos avanzado muchísimo en la producción de información y tenemos que seguir prestando atención en cómo trabajar de manera conjunta para poder mejorar nuestros registros administrativos, para poder relacionar información de distintos niveles y dimensiones y tener resultados además que puedan ser ejemplo no solo para nuestro país a nivel de lo federal, a nivel de lo local, sino también como parte de la razón de ser del centro, poderlo compartir con otros países, sea de la región o sea a nivel global. Y la siguiente, por favor, creo que hasta ahí yo nada más les diría que el centro se encuentra en una etapa de consolidación de sus productos de conocimiento, de investigación de lo que ha realizado durante los 2 últimos años. El centro es un centro muy nuevo y estamos consolidando investigación de 2 años que pues la pueden encontrar en la página de ONU Mujeres México, en la página de ONU Mujeres Global, y seguiremos compartiendo con ustedes nuestras experiencias, sobre todo con el uso de información a nivel local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pau. De verdad es muy importante poder conocer el trabajo del centro a mayor profundidad y también los aportes técnicos que hace para las y los generadores de información que ahora nos acompañan. Le voy a dar la palabra en segundo lugar a nuestra querida Salomé Flores. Salomé Flores es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de maestría en Administración Pública en la Universidad de Canberra y Estadística Aplicada y Gestión Estratégica en el Instituto Autónomo de México. Es coordinadora del Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, un proyecto conjunto entre UNODC y el INEGI. Antes de este cargo, se desempeñó como asesora de la Vicepresidencia de Seguridad Pública, Justicia y Asuntos de Contraloría en el INEGI, atendiendo temas relacionados con encuestas de victimización y estadística de seguridad pública. Anteriormente, ocupó diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública y en el ámbito internacional ha participado en diversos programas sobre seguridad pública, corrupción y gobierno patrocinados por el Departamento de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. Ha sido panelista en numerosos eventos nacionales e internacionales y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Salomé. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias por la iniciativa de estos seminarios permanentes. Me parece
que es una gran oportunidad para compartir pues, los trabajos que estamos haciendo desde las diferentes agencias para poder fortalecer la generación de información estadística que pueda utilizarse en la toma de decisiones y también para rendir cuentas por parte de las instituciones. Nos da muchísimo gusto que hayan considerado a la UNODC para ser parte de este panel. Voy a compartir pantalla. Y nada más, Naya, si me puedes confirmar si ya la ves en modo presentación. Ya la vemos. Excelente, gracias. Bueno, el título de mi presentación es La perspectiva de género en las estadísticas de seguridad y justicia. Como ya lo refería Paulina, nosotros somos un centro de excelencia con un nombre muy largo para información estadística de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia. Es un proyecto conjunto con el INEGI. Este año cumplimos ya 10 años de trabajar básicamente la generación de metodologías y estándares, tanto regionales como internacionales, para poder fortalecer la generación de estadísticas de seguridad y justicia. Y ha sido una preocupación constante cómo fortalecer esta perspectiva de género en las estadísticas de seguridad y justicia. Y una de las primeras preguntas que nosotros tenemos es, no sé por qué se pasa, si estamos recolectando suficiente información sobre la violencia contra las mujeres. Muchas veces nos encontramos noticias en los periódicos, en los portales de internet, nosotros mismos desde Naciones Unidas, desde las diferentes agencias, recolectamos información, publicamos informes y tenemos cifras pues alarmantes, como las que aparecen en pantalla. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. ONU Mujeres nos dice, por ejemplo, que la prevalencia del abuso sexual infantil es del 18% en las niñas. Nosotros mismos desde UNODC señalamos que en América Latina 8,000 mujeres fueron asesinadas por su pareja íntima o un familiar en 2017. Y la pregunta es si los datos que tenemos son suficientes o qué datos necesitamos para poder no solo entender el fenómeno de las violencias y sobre todo la violencia feminicida, pero sobre todo no solo dimensionar, sino también contar con otros elementos que nos permitan realmente entender a profundidad cómo están ocurriendo estas conductas, en qué contexto, a qué víctimas y quiénes son los agresores que están cometiendo estas conductas. Y esta es una preocupación constante que tenemos en la oficina, en la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC tiene un mandato de recolectar información estadística de manera anual globalmente. Cada año nosotros enviamos un cuestionario a todos los países para recolectar información y nos encontramos muchos retos en esta recolección de información, porque se pueden ustedes imaginar, como es el caso de México, que cuando hay distintas definiciones de las conductas delictivas en los diferentes códigos penales, hay que hacer un trabajo muy importante para tratar de armonizar esos datos que estamos recolectando. Y no solo tenemos este reto dentro de nuestra oficina, también como Naciones Unidas, también ya lo refería Paulina, tenemos iniciativas que a veces van corriendo de manera paralela y tenemos, por ejemplo, a la CEPAL en América Latina y el Caribe que recolecta información sobre feminicidio. Tenemos, por ejemplo, y ya lo refería a la Organización Mundial de la Salud, que recolecta datos sobre las muertes violentas utilizando la clasificación de enfermedades. Y bueno, esos son parte de todo este ecosistema que hay para recolectar información y para todos con la misma intención poder dimensionar cuáles son las violencias que afectan a las mujeres y las niñas. En esta lámina estoy presentando unos datos que nosotros recolectamos en la oficina, la tasa de feminicidio para algunos países de la región. Y lo que quiero mostrar aquí es que pues tenemos algunas tasas que van más o menos hacia entre el 1 y el 2 de mujeres por cada 100,000. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo va cambiando el dato si consideramos
diferentes definiciones y diferentes variables de desagregación. Y creo que es muy pertinente a propósito del título de esta sesión respecto de los marcos y los clasificadores que hay para recolectar información sobre esta materia. Ahora me permití agregar el dato, bueno, la tasa de homicidio de mujeres cometido por pareja o familiar. Y ahí vemos que hay para la mayoría de los países una casi convergencia si tomamos el dato de feminicidio y si tomamos el dato de homicidio cometido por pareja o familiar. Tenemos la excepción de Barbados, de Ecuador, que ahí cuando se recolecta información de homicidio de mujeres, no de feminicidio, tenemos un dato un poquito más arriba. ¿Y qué pasa si tomamos el dato de la tasa de homicidio de mujeres en general? Ahí vemos cómo la tasa se eleva en absolutamente todos los países. Y aquí es donde nosotros desde la oficina y desde todo el sistema de Naciones Unidas estamos tratando de hacer un esfuerzo muy importante, no solo por armonizar, pero también por tener en el radar todos esos indicadores que nos están dando cuenta de la mejor manera de estas violencias que afectan a las mujeres y en este caso, pues sobre todo de la violencia feminicida. Yo señalaba que nosotros en la UNODC hacemos una recolección de datos a nivel global, que se trabaja para tratar de armonizar estos datos, tratar también de buscar la armonización de las variables de desagregación y esto con la intención, pues no solo de tener datos comparables y de calidad, pero también de utilizar estos datos para realizar análisis relevantes, tanto globales como regionales, y también para reportar los indicadores de desarrollo sostenible. Ahora, hay una tarea que nos han encomendado a todas las agencias de Naciones Unidas, y UNODC no es la excepción, de fortalecer la perspectiva de género en todas nuestras acciones, específicamente en este caso para la cuestión de transversalizar la perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia y justicia penal, se están llevando a cabo acciones muy puntuales. Principalmente pues porque a través de la incorporación de esta perspectiva podemos entender de manera cómo afecta las diferentes conductas delictivas de una manera diferenciada a los diferentes grupos, hombres, mujeres, personas con identidad de género diversa, distintos grupos etarios, grupos vulnerables en general. Podemos identificar estos sesgos en los comportamientos delictivos para poder revertir estas desigualdades estructurales de género y como ya refería, pues también esta vinculación con la Agenda de Desarrollo 2030, de que no podemos pensar en alcanzar ninguno de los objetivos a menos de que evitemos dejar a alguien atrás. Y la manera en la que nosotros generamos datos o información estadística nos permite realmente visibilizar a lo mejor quienes están quedándose atrás y poder diseñar políticas que permitan avanzar a estos grupos en la misma medida. Ahora, ¿cómo o para qué queremos esta información? Pues bueno, ya lo decía, comprender los patrones de género, proporcionar evidencias para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Y aquí sí quisiera comenzar ya con una parte más técnica. ¿Cómo podemos fortalecer esta perspectiva de género en la información sobre seguridad y justicia? Y aquí nos encontramos con retos muy importantes que afectan la comparabilidad y la interpretación de las estadísticas de delincuencia y justicia penal. Hay elementos muy puntuales y ya señalaba yo uno inicial, que es la manera en la que los delitos son definidos. Sabemos que los delitos se definen jurídicamente en los códigos penales, pero estadísticamente podemos echar mano de algunas herramientas como las clasificaciones para poder armonizar las cifras. Entonces, la manera en la que el delito es definido es clave para poder generar pues datos comparables. También la manera en la que se clasifican los delitos y en el contexto de las instituciones del sistema de justicia penal, el tema de clasificar y reclasificar también tiene un impacto muy importante en las cifras con las que contamos. Y finalmente, pues también la manera en la que el delito se registra y se desagrega como punto fundamental. UNODC, al tener este reto de armonizar, bueno, recolectar datos a nivel global y buscar esta armonización, por muchos años hizo trabajos para poder generar, bueno, construir de manera
forma colaborativa una clasificación que permitiera contar con este marco general para poder clasificar mejor y buscar esa riqueza de los datos a través de las variables de desagregación. Se desarrolló esta clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, o como le decimos en inglés, la ICCS. Esta clasificación se desarrolló y se puso a prueba en casi 80 países del mundo. Contamos con la participación de representantes de policías, de fiscalías, de tribunales, expertos de académicos, también oficinas nacionales de estadística, en fin, una amplia participación de personas expertas que revisaron la clasificación y, como decía, también la pusieron a prueba en sus diferentes países. Esta clasificación fue adoptada internacionalmente por la Comisión Estadística de Naciones Unidas y también por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal como una referencia pues casi obligada para recolectar datos sobre seguridad y justicia. Y creo que todo esto ya lo refería. Algo muy importante de la clasificación, como yo señalaba, es que no se basa en las definiciones jurídicas de las conductas delictivas, sino más bien en la descripción de las conductas que se reconocen como delitos en todos los países. UNODC es la agencia de Naciones Unidas que custodia esta clasificación internacional, y esto lo que quiere decir es que nosotros estamos obligados a promover que se utilice y sobre todo asesorar a los países para que puedan adoptarla, y también estamos obligados a mejorar la clasificación, actualizarla, como todas las conductas sociales, las conductas delictivas van cambiando, van evolucionando. Vemos ahora que hay cada vez más conductas delictivas, por ejemplo, que se llevan a cabo en el ciberespacio, y es una necesidad pues actualizar la clasificación de acuerdo a cómo también van cambiando las conductas delictivas. Esta es la estructura de la clasificación internacional y de hecho, bueno, me voy a adelantar, pero para el caso de México, el INEGI ha generado esta norma técnica para clasificar los delitos muy de la mano de la clasificación internacional. De hecho, INEGI iba un paso adelante porque cuando INEGI sacó la norma técnica, todavía estábamos en el proceso de aprobar, buscar la aprobación por parte de todos los países de esta clasificación internacional, y fue muy importante el trabajo que hizo INEGI junto con la UNODC para poder definir esta clasificación pues de la manera más exhaustiva y técnica posible. Entonces, estas son las categorías de la clasificación, que quizá para los que estén familiarizados con la norma técnica del INEGI puedan encontrar similitudes. La clasificación contiene, como yo decía, no las definiciones jurídicas, pero las definiciones de cada conducta, describiéndolas. Y bueno, aquí en esta pantalla incluí algunas de estas definiciones relevantes relacionadas con las violencias contra las mujeres. Estas son las definiciones que buscamos que los países consideren cuando recolectan o más bien reportan esta información a nivel global, y para llegar a este reporte a nivel nacional se tiene que hacer un trabajo muy importante de compilación y de revisión para poder reportar estos datos, digamos, o esta información estadística más bien a nivel global. Yo señalaba, el tema no solo de las definiciones, sino también de la importancia de ir más allá de las cifras agregadas y de tratar de, tener esta riqueza de la información respecto de en qué contexto ocurren los delitos, las características de las víctimas, las desagregaciones por los agresores o los autores de las conductas, y algunos otros elementos importantes que nos dan cuenta de las conductas delictivas. ¿Qué son estas variables de desagregación? ¿Qué está pasando con ellas? Lo que estamos buscando es que los países del mundo, a partir de las diferentes fuentes de información, ya sea de policías o ya sea de ministerios públicos o de tribunales o del sistema penitenciario, puedan en la medida de lo posible al menos ir capturando estas variables de desagregación como un primer inicio de armonizar y de enriquecer las cifras con las que contamos a partir del sistema de justicia penal.
como decía, idealmente, y sobre todo algunas de estas variables nos permitirían recolectar información con perspectiva de género y entender realmente cómo es que los distintos tipos de violencia pues afectan a diferentes grupos y principalmente a las mujeres. Y bueno, aquí ya estoy refiriendo el tema de esta necesidad de que la mayoría de las instituciones desde el registro incorporen estas variables de desagregación como una primera manera de buscar esta estandarización en la recolección que eventualmente nos lleve a un mejor análisis. Vemos pues condiciones muy heterogéneas en los países de la región. Hace falta pues mucho trabajo para armonizar, no solo conceptualmente, pero también para fortalecer la infraestructura con la que se cuenta para registrar los datos, y también un esfuerzo importante de capacitación para entender pues las complejidades de mejorar los registros, pero también posteriormente para saber cómo explotar esta información de la mejor manera para informar a las políticas públicas y también a la opinión pública. Paulina ya refería el tema del homicidio intencional, y aquí referir pues simplemente ya de manera muy puntual un ejemplo de cómo fortalecer esta perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia y justicia penal, específicamente en el homicidio. Ya decía Paulina, estamos trabajando de manera conjunta con ONU Mujeres a nivel sede en Nueva York, con UNODC a nivel sede que está en Viena, y los dos centros de excelencia, el Centro de Excelencia de UNODC, el Centro de Excelencia de ONU Mujeres, en generar este marco estadístico para mejorar la medición del feminicidio. Tenemos una definición, que es la definición del homicidio intencional, que es de la que partimos, porque recordemos que a lo mejor en América Latina se ha avanzado mucho en la tipificación del feminicidio, pero en otras regiones del mundo no es el caso, y hay que buscar recolectar esta información pues a partir de los datos del homicidio intencional. Estamos buscando que bueno, todos los países ya en su mayoría, y ya voy terminando, recolectan información o bueno, las variables de sexo y esta relación entre la víctima y el autor, que no siempre se puede recolectar, pero que como ya vimos en el ejemplo de los países es fundamental para poder caracterizar esta conducta. Pero además estamos trabajando en qué otras variables de desagregación podrían realmente permitirnos recolectar o más bien tener la mejor medición de esta conducta. Y bueno, esta es una propuesta que estamos trabajando conjuntamente, comenzando, como decía, por los homicidios por razones de género, considerando en dónde ocurren, si ocurren en el ámbito familiar o sentimental o en el ámbito público, y como un segundo nivel, entendiendo esta relación que hay entre la víctima y el agresor. Esto está en consulta, hay casi 70 países del mundo que han participado en esta consulta, y actualmente estamos trabajando ya en la elaboración del documento que vamos a someter a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para su aprobación, y para que idealmente después de que se apruebe pues se acepte como un estándar internacional que podamos promover en todos los países. Y bueno, aquí simplemente cerrar con la invitación de que mejorar la información estadística sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio se tendría que fortalecer comenzando desde el registro, utilizando conceptos y definiciones comunes y también variables de desagregación comunes que sean pertinentes para pues el contexto de políticas públicas y de rendición de cuentas. Y con esto termino, creo que estaba justo en el tiempo de los 20 minutos, me pasé un minuto, pero muchas gracias y muy atenta a los comentarios al respecto. Muchas gracias, Salomé, qué puntualidad, qué maravilla. Y muchísimas gracias también por la claridad de la información. Es sorprendente siempre ver que a pesar de que a veces tenemos muchas frustraciones sobre los avances que quisiéramos tener en México, de alguna manera también México siempre se ha caracterizado por ser un país que mantiene esta conversación abierta y que se lo está preguntando constantemente a todos los niveles y ámbitos de gobierno, y creo que nos da muchas luces recordar la conversación global también para pensar cómo generamos, más allá del marco jurídico, que muchas veces es como el argumento que nos sentimos que nos ata en materia de datos, otras formas de resolver
clasificaciones más comparables, más útiles, o sea, y fundamentalmente la trazabilidad de los casos, ¿no? Que es algo que por más que tratamos de aprovechar, no se termina de aprovechar la potencialidad de los datos en México, fundamentalmente para algo que ha dicho la CONAVIM en muchos espacios, ¿no? O sea, llegar antes del feminicidio, no llegar, o sea, que nos cuenta la historia, el caso de una mujer asesinada hacia atrás es más o menos sencillo, pero que podamos detectar el caso antes de que se cometa el delito, eso es lo que todavía no hemos logrado procesar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Y ya vamos a cerrar pues con nuestras intervenciones y les agradeceré muchísimo que nos compartan sus dudas y sus preguntas en el chat para al final poder tener un breve intercambio. Y pues nuestra última experta es Alejandra Ríos. Ella es maestra y doctora en ciencia política por la Universidad de California, San Diego. Del 2007 a agosto del 2019 se desempeñó como profesora e investigadora titular de la División de Administración Pública del CIDE y actualmente se encuentra en licencia académica y ocupa la Dirección General Adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de la Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Su trabajo de investigación se concentró en el análisis comparado de las instituciones políticas, con particular énfasis en las instituciones de gobierno subnacionales, estatales, en temas vinculados con la reforma de justicia a nivel local en México, transparencia y rendición de cuentas. En los últimos años realizó trabajos de investigación sobre la respuesta institucional a la transversalización de la perspectiva de género y sobre la atención institucional de la violencia de género en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, querida Alejandra Ríos, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Nayeli, muchísimas gracias a todas. Yo tengo una presentación que vamos a ir presentando, reflexionando al respecto, no necesariamente está totalmente vinculada con lo que les quiero comentar, pero agradecer esta oportunidad de estar en este seminario y sobre todo con este público, que es un público vinculado y sensibilizado al problema y al tema de la violencia de género. Y también agradecida de que me toque después de Paulina y de Salomé, porque creo que, o espero que lo que yo les voy a presentar dé cuenta un poco de las otras problemáticas que también confrontamos. Y probablemente no sea la visión más optimista la que les vaya a presentar. Y creo que empezaría tratando de retomar de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Hay que recordar que estamos básicamente enfrentando un problema de patrones culturales y de patrones de relaciones sociales. Y como todo patrón cultural y de relaciones sociales tiene un proceso de construcción y tiene también un proceso muy largo de deconstrucción. Entonces, el punto fundamental de la violencia contra las mujeres en mi perspectiva de datos estadísticos, no solamente es esta importante discusión sobre los clasificadores y los marcos conceptuales, sino las características del fenómeno que lo hacen particularmente complejo. Una de esas características es que suele ser una situación que se vive en silencio. Entre muchas otras cosas, por lo que Paulina nos mencionaba, porque los sistemas de atención no los tenemos cerca para las mujeres que han sido violentadas, pero otra de las circunstancias y que también es muy importante es que inmersos en un sistema que ha normalizado relaciones violentas, tenemos una multiplicidad, y ustedes lo saben porque trabajan directamente con ellas, una multiplicidad de personas que no distinguen que están inmersas en relaciones violentas, les parecen normales ciertas actividades. Entonces, entre los miles de retos que tenemos, si Guillermo me ayudan con la siguiente diapositiva, para poder capturar la violencia contra las mujeres, tenemos retos muy importantes de medición. ¿Cómo capturamos, por ejemplo, el acto violento? Es decir, la definición conceptual, técnica que tenemos, cómo la operacionalizamos, como bien lo mencionaba Salomé, en el momento del registro y cómo logramos hacer al final del día esa desagregación. Y esto pasa tanto en investigación académica como en la implementación de políticas públicas sobre la reflexión de, por ejemplo, qué protocolos de actuación necesitamos implementar para que quienes llevan a cabo la recopilación de información, ya sea por el levantamiento de una denuncia, por una atención médica, por la provisión de un servicio,
puedan justamente capturar la información de manera directa. O sea, ¿de qué forma nos podemos aproximar a una mujer que ha sido violentada para poder tener la información desagregada? ¿Cómo podemos preguntar, por ejemplo, sobre actos violentos que no sean denunciados? Entonces, entre los retos de la medición que tenemos de violencia contra la mujer, como lo mencionaba muy bien Salomé, tenemos un problema de comparabilidad. Las múltiples definiciones, las múltiples conceptualizaciones afectan no solamente la comparabilidad interna, nacional, y como buen país federal, pues se agrava, ¿no? Sino que también afecta la comparabilidad internacional. La necesidad de generar esos clasificadores con fines estadísticos, que aquí la experta sin lugar a dudas son Salomé y Paulina, sobre los distintos conflictos en términos de los filtros culturales que pueden existir para poder definir ciertas conductas como delictivas o no. Los márgenes de tolerancia, digamos, de las sociedades son variados. Entonces, si no tenemos una definición común, se complica la comparabilidad, pero si aparte no tenemos una conceptualización o una percepción compartida de una circunstancia delictiva, también se complica la comparabilidad. En términos de violencia de género, la tendencia en los últimos años ha sido a nivel internacional, me parece, el concentrarnos en el estudio de la violencia de género, fundamentalmente la que ejerce la pareja. Entonces, uno de los retos que tenemos en la medición es abrir esa perspectiva y poder incorporar la violencia de género cometida no solamente por la pareja, sino por otras personas agresoras y en otros contextos. Y por supuesto, la necesidad de tener datos que no solamente sean comparables entre unidades, sino también que sean comparables en el tiempo, porque al final del día la razón por la que queremos los datos es para frenar el problema. Entonces necesitamos tener una información completa para poder tener un diseño mucho más estratégico de intervenciones públicas. Ya lo decía también ahorita Nayeli, la violencia feminicida es a donde no queremos llegar. Entonces, ¿qué tipo de recolección de información necesitamos hacer para no llegar a esa situación? Yo notaba en la diapositiva también factores socioculturales, que era lo que les estaba comentando hace un momento, y la influencia de los procesos institucionales. O sea, si no tenemos procesos institucionales congruentes con esas conceptualizaciones, la cosa más mínima de cómo se captura el nombre, cómo se captura la edad, en qué momento se captura el nombre, la edad, la situación, cómo se pregunta por la violencia, es muy difícil capturar la información. Entonces, las discusiones conceptuales y de las clasificaciones pueden ser o es necesario sofisticarlas y es necesario llegar a un acuerdo, pero es fundamental que en el aterrizaje, ya a nivel de piso, en campo, estas conceptualizaciones se aterricen. Nos decía la comisionada Lanis al inicio de esta sesión que tenemos un grave problema de subregistros de violencia sexual y de violencia contra las niñas, y sí lo tenemos, porque el segundo problema que confronta la medición de la violencia con las mujeres es que es una situación que suele vivirse en silencio. La ENDIRE, la encuesta nacional la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es de la que voy a hablar en unos momentos, ha sido muy meticulosa en los datos, y lo que nos ha demostrado es que menos del 10% de las mujeres se acercan a las instituciones a denunciar. Entonces, la información que recuperamos de carpetas de investigación y de registros administrativos es muy valiosa, es muy importante amplificarla, es muy importante ser cuidadosos en las desagregaciones, pero hoy en día en un país como el mexicano o como México, lo que tenemos es que menos del 10% de las mujeres denuncian. Entonces, tenemos una fotografía parcial del fenómeno. ¿Cómo capturamos entonces ese otro 90% que no denuncia? La siguiente diapositiva lo que les presenta es ya entrar en detalles sobre la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es una encuesta que lleva a cabo el INEGI desde 2003. Y esta encuesta básicamente tiene como principio generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más para estimar la extensión del fenómeno y apoyar, por supuesto, en la definición de políticas públicas. Ahora, una cosa importante es que la ENDIRE se apega a a las discusiones conceptuales que se tienen en materia de violencia contra las mujeres y trata de apegarse a las normativas existentes también en la materia. La siguiente diapositiva les muestra
La siguiente, les muestra cómo ha ido variando esta encuesta a lo largo de los años. En 2003, esta encuesta empezó básicamente enfocada en la violencia de pareja y en la violencia de las mujeres casadas o unidas, para saber evaluar la violencia que confrontaban por parte de sus parejas. Y a partir de 2006 se van ampliando el tipo de violencias que se evalúan. En el 2006, por ejemplo, se indaga más allá de la violencia de pareja, considera a todas las mujeres de 15 años y más, independientemente de su situación conyugal, y también aborda la situación de violencia en los ámbitos laboral, escolar y comunitario. En 2011, 2016 y 2021 se mantienen los ámbitos, pero se van perfeccionando, digamos, los detalles. Por ejemplo, se captura no solamente información sobre violencia en mujeres adultas mayores, sino se precisa ahora información en violencia obstétrica, y en la ENDIRE 2021 lo que estamos incorporando, lo que se está incorporando son algunos detalles de violencia digital y un par de reactivos que nos permitirían acercarnos al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que es un proxy de violencia política. La siguiente diapositiva lo que les presenta es el fundamento normativo al que responde el ENDIRE. Es básicamente, está respondiendo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De hecho, las ediciones 2003-2006 permitieron la documentación para esta legislación, y es una relación dinámica entre las necesidades de información y que lo que levanta esta encuesta nacional. Antes de pasar a en la siguiente diapositiva lo que estamos presentando es que el tipo de violencias y los ámbitos de violencia que captura la ENDIRE. Esta encuesta captura 5 tipos de violencia, que es la violencia física, patrimonial, psicológica, económica y sexual. Y esto lo hace en 5 ámbitos, que es el escolar, el laboral, el comunitario, el familiar y el de pareja. Un dato que me parece fundamental dejar sobre la mesa es que esta probablemente es una de las encuestas especializadas más grandes que se llevan a cabo, yo creo que a nivel mundial. Son alrededor de 140,000 mujeres mayores de 15 años entrevistadas a nivel nacional. Entonces su representatividad es nacional y es también estatal. Lo que ustedes tienen marcado en los círculos oscuros se refiere a los tipos de violencia, y lo que tienen marcado en los círculos amarillos o naranjas refiere a los ámbitos, y ahorita doy cuenta un poco de eso. La siguiente diapositiva lo que les presenta son más o menos las definiciones que tenemos por cada una de las violencias. Si se dan cuenta, aquí lo que se intenta es tratar de apegarse a definiciones compartidas, ¿no? Pero al mismo tiempo tratar de delimitar en esta necesidad de los marcos conceptuales y los clasificadores, que es lo que nos tiene discutiendo hoy aquí, a qué nos referimos cuando hablamos de violencia física. Entonces, violencia física es cualquier acto que inflige daño accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Lo que se sabe es que cuando uno se acerca o se aproxima a una mujer, uno no puede preguntar sobre sus experiencias de violencia física, como lo estoy haciendo en este momento. Lo que uno suele aproximarse es en acciones violentas específicas. Entonces, el cuestionario del ENDIRE, que es una cosa como un cuadernito como este, son cuestionarios diferenciados, lo que indaga es si la mujer ha tenido alguna experiencia donde la hayan pateado, la hayan golpeado con el puño, la hayan pellizcado, jalado el cabello, la hayan abofeteado, la hayan aventado objetos. Cuando uno se acerca a las entrevistas con mujeres violentadas, probablemente si a uno le avientan un objeto, una pelota o lo que sea de manera violenta, a lo mejor lo percibe simplemente como un exabrupto y no necesariamente como algo que tuviera que reportarse como violencia física. Entonces, el punto de lo que quiero enfatizar en este momento es que de la definición conceptual que podemos compartir, todavía hay un largo trecho a lo que Salomé nos estaba comentando sobre cómo lo registramos. Y en materia de registros administrativos, la ausencia de protocolos específicos siempre va a incidir en la manera como se registra el efecto. Tenemos violencia psicológica, la definición está ahí, que es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima, incluso al suicidio. Y en violencia psicológica, por ejemplo, es donde mayores complejidades tenemos en términos de la comparabilidad internacional.
Entonces, nuevamente lo que hacemos en la ENDIRE es preguntar por acciones violentas. Por ejemplo, la vigilan, la siguen, la hacen sentir menos o mal frente a otras personas, hay una amenaza constante de golpearla o correrla de su casa, hay ofensas o humillaciones solo por ser mujer, hay comentarios ofensivos acerca de que las mujeres no deberían de trabajar, etcétera. Entonces, lo que se hace es traducir esto en acciones específicas. La violencia sexual es la misma situación. Aquí estamos hablando de cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta con su libertad, dignidad e integridad física. Y aquí preguntamos directamente, hay tocamientos, insinuaciones, acercamientos, le mostraron sus partes íntimas o se las manosean frente a ellas, no le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente, etcétera. La siguiente diapositiva da cuenta de los otros dos tipos de violencia, la violencia económica y la violencia patrimonial. La violencia económica es toda acción o omisión del agresor o de la persona agresora que afecta a la supervivencia económica de la víctima, mientras que la violencia patrimonial es cualquier acto u omisión, que eso es importante, actos u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima. Por ejemplo, en violencia económica, dejar de aportar dinero intencionalmente para atender las necesidades de la pareja. Ahora, ojo aquí, muchas de estas violencias están necesariamente o están usualmente interrelacionadas. Violencia económica es una violencia que padecen mucho, por ejemplo, mujeres separadas o mujeres divorciadas. La violencia física puede estar o está altamente vinculada con violencia psicológica. Entonces, digamos, para poder entender el fenómeno en su complejidad, lo que permite el ENDIR es capturar las distintas vulnerabilidades que confrontan las mujeres, reitero, preguntando por acciones específicamente violentas. Por ejemplo, en violencia económica está el impedir que la víctima trabaje fuera de casa o que reciba un salario. En violencia patrimonial es obligar a poner a nombre de otra persona alguna propiedad, quitar documentos personales o dañar bienes exclusivos de ellas. Cuando nos vamos a los ámbitos, que estamos analizando 5 ámbitos, la siguiente diapositiva les da la definición más sencilla, que es básicamente la referencia al tipo de vínculo que se tiene con el agresor. Aunque ámbito da una connotación espacial, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a la relación que se tiene con la persona agresora. Si es la maestra, o el maestro, estamos en el ámbito escolar; si es el jefe, estamos en el ámbito laboral; si es la pareja, estamos en el ámbito de pareja; si es el papá o el tío, estamos en un ámbito familiar. Entonces, la siguiente diapositiva y la siguiente. Eso es un poco la relación de los ámbitos con las personas agresoras y también se captura, digamos, el lugar de la agresión. En la ENDIRE hay 2 variables fundamentales para poder entender la violencia contra la mujer y poder contextualizar esto que nos mencionaba Salomé. Una es quién agrede y la segunda es dónde agrede. Porque como también lo mencionaba la comisionada Lanis al inicio, no solamente es quién es el agresor, para saber, digamos, en estrategias de prevención, sino en qué lugar ocurren las agresiones fundamentalmente. Entonces, las estrategias de prevención, no solamente, o conocer el fenómeno delictivo implica poder hacer toda la relación contextual. La siguiente diapositiva, y ya con esto estoy a punto de entrar para terminar, para llegar a una reflexión final, lo que hace es, nada más quisiera comentarles que el ENDIRE tiene múltiples periodos de referencia. Uno es al momento de la entrevista, el otro es a lo largo de la vida de las mujeres de 15 años y más, es decir, algún momento en su vida. El otro es un periodo más acotado, que es en los últimos 12 meses, por ejemplo, de octubre de 2020 a este momento, porque el levantamiento del ENDIRE empezó este lunes. Si han ocurrido ciertas situaciones, hay una referencia también quinquenal y hay una referencia a la infancia de las mujeres de 15 años y más hasta antes de que cumplieran 15 años. Es de las pocas aproximaciones que tenemos a nivel nacional, que no son registros administrativos, para conocer una situación de violencia durante la infancia. Y es una situación, digamos, o más bien es una referencia indirecta, porque le estamos preguntando a las mujeres adolescentes y adultas si durante su infancia padecieron violencia, y esto nos permite entender las dinámicas de la violencia. Las siguientes diapositivas les presentan las clasificaciones de los actos violentos que se tienen en la ENDIRE.
Por ejemplo, en amenazas, ¿cómo se pregunta? ¿La han amenazado con hacerle daño? ¿La han amenazado con algún arma? ¿No? En violencia física, lo que les comentaba, la han pateado, la han amarrado, la han tratado de ahorcar o asfixiar. En indiferencia o violencia emocional o psicológica, la han ignorado, le han dejado de hablar, le han hecho comentarios ofensivos. Hay toda una metodología detrás de esto sobre cómo preguntar y de qué se está hablando. La siguiente diapositiva les da cuenta de también acciones violentas, cómo se preguntan, por ejemplo, el intento de la violación, etcétera. Esto es sobre violencia sexual. Y la siguiente diapositiva da cuenta de otros ejemplos. A ver, el punto crucial que me gustaría dejar en los 2 minutos 40 segundos que me faltan, gracias, Kiyami, es que necesitamos, si quieres bajar la presentación, que necesitamos ciertamente una discusión mucho más seria sobre cuáles son los contornos conceptuales de los actos violentos. Es decir, cuáles son las variables que tienen que existir para estar frente a una situación de violencia sexual, ¿no? ¿Qué tenemos que ver para poder decir que estamos ante una situación de violencia psicológica? Pero lo que también creo es que necesitamos, sobre todo en países que tienen una institucionalidad, digamos, débil, por ausencia de recursos económicos, por ausencia de recursos personales, por ausencia de recursos de los que sean, ¿no? Que la traducción en el protocolo de levantamiento de este tipo de información presenta, digamos, complejidades. La vez pasada ustedes hablaban sobre los bancos estatales, ¿no? Necesitamos, me parece, diseñar el cúmulo de estrategias que nos permitan cubrir los vacíos de información. Es muy complicado, incluso lo estaban viendo ahorita en el caso de feminicidio, pero no solamente es en feminicidio, es en abuso sexual, es en hostigamiento, es en violencia económica y patrimonial, poder tener la fotografía completa si nos concentramos solo en registros administrativos. Lo idóneo sería que la encuesta nos presentara una fotografía genérica de lo que los registros administrativos también nos presentan. Y lo idóneo sea que los registros administrativos, tanto de procuración, de impartición de justicia, de salud, los también del ámbito de educación, nos pudieran presentar cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres y las niñas en todos estos ámbitos y en los tipos de violencia. Entonces, lo dejo un poco aquí. Tenemos todos estos clasificadores, Nayeli, ¿no? Creo que estamos apegada, la ENDIRE se apega a los clasificadores más o menos internacionales. Reconoce el problema de comparabilidad, pero yo simplemente dejo sobre la mesa la necesidad de ser finos en el proceso en el que traducimos clasificadores y decisiones conceptuales en el registro, cuando estamos en la mesa registrando el caso y el dato. Y bueno, muchas gracias, Nayeli, muchas gracias, Salomé, muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias, Alejandra, de verdad es muy clarificador y yo creo que este factor que tú comentabas al inicio sobre la percepción a nivel de piso de quién genera el dato es esencial, es como el factor humano ahí que va a permitir que un clasificador o que un marco normativo se visibilice, ¿no? O sea, desde dónde estoy haciendo yo este registro. Entonces, eso siempre es una oportunidad a la reflexión y creo que es algo que a veces en la parte tan cuantitativa que aparecen los datos, nos olvidamos que también hay personas registrando y que ahí pasan cosas, ¿no? Y que se requieren metodologías para hablar, para preguntar, pues que además la ENDIRE ha trabajado muchísimo y siempre una invitación a leer la metodología de cómo se hacen las preguntas, creo que nos orientará mucho en el trabajo más local de cómo acercarnos a las víctimas, ¿no? Porque no es que a ninguna de nosotras nos puedan preguntar por la calle, oiga, ¿usted ha sufrido violencia? Y vamos a decir, sí, claro, te cuento mi vida, ¿no? O sea, siempre se requiere mucha capacidad técnica. Entonces ahí, bueno, pues muchísimas gracias y les pido a nuestras 3 ponentes si pueden prender su cámara, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Y quiero agradecer muchísimo a las 220 personas que han estado aquí a lo largo de esta sesión registrados y a todas las otras personas que están acompañándonos en la sesión en vivo. Va a estar disponible en vivo por si posteriormente quieren compartirla. Pues en ese sentido, perdonen si me escucho, voy a compartir las preguntas del chat.
Tenemos una pregunta de la OEA, SIM y MESECBI, que si pueden comentarnos en qué medidas se está incorporando la definición de feminicidio de la ley modelo y los indicadores con los que trabaja el MESECBI en 32 países de la región en la propuesta resultante de la consulta. Esta pregunta me parece que es para Pau y Salomé. Tenemos una pregunta también específica para Salomé, se las leo todas y después les doy tiempo a contestar. ¿Qué estrategias consideras adecuadas para llegar antes del feminicidio en materia de datos? Y una pregunta específica también para Alejandra. ¿Existen resultados preliminares del ENDRI de 2021? Yo no sé si es que acaba de empezar, pero no sé si quieras comentar algunos de los resultados de la encuesta 2020. También nos preguntan para ti, ¿cómo establecen la muestra de las mujeres que participaron en la encuesta? Y una última también para L. Ríos, ¿consideras que deberían realizarse los instrumentos de valoración, detección del riesgo por violencia que se aplican en las áreas de atención? Esta es muy interesante, nos abre otra puerta. Pues les doy espacio de respuesta y si nos da oportunidad, hacemos una última ronda de preguntas y respuestas si alguien más quiere compartir su pregunta por el chat. Nayeli, si nos abren el video. Según yo tenemos abierto el video, pero le pido apoyo al área técnica para que... Ya. Perfecto. Gracias, Pau. Ya. Adelante, tienen el micrófono. Gracias. Bueno, yo empezaré diciendo que MESECBI fue parte de la primera reunión que se tuvo, que mencionaba concretamente Salomé, que da inicio a este trabajo conjunto entre UNODC y ONU Mujeres a través de sus centros. MESECBI estuvo en una reunión con nosotros en Viena hace 2 años donde iniciamos la discusión y por supuesto que el protocolo, digamos, fue parte fundamental de nuestra revisión normativa y de nuestra revisión como marco para tener un documento de trabajo sobre el cual posteriormente generamos un cuestionario para hacer la consulta global. La presentación, digamos, en este momento estamos en el proceso de análisis de la información que recibimos de esta consulta y a partir de ahí, como bien lo mencionaba también Salomé, se va a generar un framework, un marco que permita presentar a la Comisión de Estadística donde efectivamente se pueda presentar estas propuestas, estas recomendaciones derivadas no solo de este marco de conocimiento y la manera en cómo se operacionaliza y cómo se puede mejorar desde la perspectiva de género el clasificador internacional. Y este documento, pues también al ser parte de una consulta inicial, de un trabajo inicial entre ONU Mujeres y UNODC, va a ser parte también de una discusión con todas aquellas agencias que estuvieron participando desde un inicio en el proyecto. No sé si Salomé quisiera mencionar algo adicional. Muchas gracias, Paulina. Pues tal vez solo referir que la dificultad de establecer clasificaciones con fines estadísticos, en específico de delitos o de las conductas delictivas o violentas, radica en que no podemos incluir las definiciones jurídicas, porque si incluimos una definición jurídica, ya no es comparable con las otras definiciones jurídicas que pudieran existir. Ahora, sabemos que en América Latina y el Caribe, gracias al liderazgo de las instituciones regionales, de las diferentes agencias de Naciones Unidas, se ha avanzado de una manera mucho más importante que en las otras regiones. Y el tema es que para fines estadísticos tenemos que tener una definición que pueda ser útil para las otras regiones. Entonces, esto es para contestar que no se puede incluir la definición jurídica como está, porque si no tenemos esta dificultad con las otras regiones. Sin embargo, sí, la definición que se ha incluido, que se va a incluir en este marco, que ojalá apruebe la Comisión de Estadística, necesariamente tiene que contener aquellos elementos
que configuran esta conducta como un feminicidio, o sea, para que se reconozca como un feminicidio. No me detuve mucho en la clasificación internacional, pero se tienen que considerar ciertos elementos para que haya una definición incluida en la clasificación. Tiene que haber un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento jurídico, sin que sean las definiciones de los códigos penales. Pero bueno, solo era para abundar un poquito en eso. Gracias. Muchas gracias, Salomé. Y pasamos a Alejandra Ríos. Bueno, te preguntan también a ti, Salomé, ¿qué estrategias consideras adecuadas para llegar antes del feminicidio en materia de datos? Y pues ya tenemos pocos minutos, pero sí nos alcanzan a preguntas breves de las muchas que hay. Sí, creo que justo habíamos puesto en mi presentación algunas de ellas. Era, bueno, sobre todo algunas que recaen en agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que Alejandra además ya había puesto por ahí las definiciones, pero sí, amenaza, agresión, violencia sexual, violencia, bueno, agresión física, violencia sexual, explotación, en fin, hay algunas, podemos compartir quizá información si es pertinente. Muchísimas gracias, querida. Entonces ahora sí pasamos a Ale Ríos. Adelante. Habían varias preguntas. Sí. Me voy rápido, las anoté aquí. Mira, resultados preliminares de la encuesta 2021, pues no, porque empezaron a levantarla ayer. Entonces, digamos que estará un poco complicado. Aparte, es una encuesta que, como les mencionaba, se va a más de 140,000 viviendas. Entonces, el proceso de levantamiento por las consideraciones metodológicas y éticas es un proceso que dura al menos 2 meses. Y de ahí viene todo el proceso de depuración de datos, bla, bla. Entonces se estarían publicando resultados hasta el año entrante. Ahora es una encuesta quinquenal. Me comentabas, Nayeli, tal vez presentar los resultados de la encuesta 2020. No hubo encuesta 2020, sino la anterior fue en 2016. Entonces, desde 2015 es información de interés nacional, lo cual quiere decir que estamos obligados a cada 5 años presentarle a México una fotografía de cómo está la situación de la violencia contra la mujer. Hay otras encuestas de victimización, que algún día podemos hacer otro seminario donde Salomé nos puede hablar muy bien de las encuestas de victimización que aproximan una fotografía impresionista a la situación de violencia contra la mujer. ¿Cómo se establece la muestra? La respuesta técnica es, la selección de la muestra es probabilística, trietápica, estratificada y por conglomerados. Pero en un español más sencillo es una encuesta probabilística, es decir, la selección de las mujeres, hay toda una metodología atrás para irnos a todas las viviendas, a todo el país, de tal suerte que tengamos representatividad nacional, urbano-rural y también representatividad estatal. Y aquí contesto rápido algo que decía Dulce en el chat sobre la medición de mujeres indígenas. Entramos a zonas de donde tenemos población indígena, pero también tenemos que reconocer que en muchas ocasiones las distintas cosmogonías y lenguajes indígenas no capturan la misma acción de violencia. Entonces, lo idóneo es que tuviéramos los cuestionarios traducidos a todas las lenguas indígenas del país, pero reitero, es un poco más técnico de lo que estoy diciendo, pero se incluye y es posible, de hecho, identificar la situación o la diferencia entre mujeres indígenas y no indígenas. Y sobre la valoración y detección en áreas de atención, si es necesario tal vez revisar los instrumentos, yo honestamente creo que sí valdría la pena revisarlos. En análisis que no son necesariamente de la ENDIRE, sino que estoy apelando a otro tipo de investigaciones que me ha tocado hacer, cualitativas, más cualitativas, yo creo que tenemos una enorme fuga de información en la recepción de información. Es decir, cuando las mujeres se acercan a pedir datos, a pedir orientación, a pedir atención, no, casi siempre hacemos ese registro muy suelto. Eso es por un lado, y por otro lado en los mecanismos de referencia y contrarreferencia institucional. Ahora, nuevamente, estoy hablando en circunstancias donde tenemos debilidades institucionales que reconocemos, pero en mi perspectiva yo creo que sí valdría la pena por lo menos hacer un énfasis o poner mayor atención en los primeros procesos, en los primeros pasos del proceso de atención. O sea, no solamente queremos llegar al feminicidio, sino tampoco queremos llegar al centro de justicia para las mujeres, ¿ven? O sea, necesitamos los primeros pasos del proceso de atención. Cuando preguntan, registra, ¿no? ¿Qué se registra? ¿Qué se sistematiza? Etcétera. Entonces, yo creo que valdría la pena revisar los instrumentos de valoración de riesgo
lo cual lleva a otro de los comentarios sobre la necesidad de homologar estos instrumentos, que es muy difícil la homologación, pero por lo menos sí reconsiderar, porque ahí tenemos una tremenda fuga de información. Contesté rapidísimo, espero haya contestado todos. No, muy completas, Ale, de verdad, y pues simplemente a 2 minutos del cierre de este espacio, yo simplemente quiero agradecerles a las 3. Fue maravilloso volverlas a escuchar. Ya les había tenido el placer de escucharlas previamente, pero el día de hoy creo que ha quedado muy claro temas que son muy complejos y muy esenciales de reflexionar en materia de datos. Y nos quedamos todavía con un par de preguntas que creo que van a dar pie a otros seminarios que tienen que ver con la violencia contra las niñas. O sea, esa es una pregunta que yo creo que cualquier persona que estamos en estas áreas nos obsesiona. Tenemos ahí muchísimas dificultades en términos institucionales, capacidades y en el entendimiento del marco de derechos, de cómo poder allegarnos a esa información y cómo tener una acción más protectora de las niñas, sobre todo porque no solamente las primeras etapas en que una víctima se decida denunciar, sino muchas veces pasa toda una vida para que una mujer se decida a denunciar un delito que inició en su infancia, ¿no? Entonces, y esto no lo podemos, o sea, actualmente con las condiciones en las que estamos, tenemos muchas dificultades para poder garantizar los derechos de las niñas, ¿no? Entonces, este espacio de reflexión creo que ha sido muy valioso para también analizar esto. Y pues les prometemos que prontamente vamos a pensar en un siguiente seminario que nos permita seguir reflexionando. Yo simplemente les agradezco a las 3 y les invitamos a las más de 300 personas que nos han acompañado a lo largo del día de hoy que se puedan conectar al siguiente seminario que será en un mes. Y el registro y las inscripciones serán por las mismas rutas a través de la página de la CONAVIM y de Spotlight y de ONU Mujeres. Ya también nos va a ayudar INEGI y UNODC para el registro para la siguiente vez. Y bueno, pues simplemente agradecerles muchísimo y también les invitaremos prontamente al Foro Internacional en materia de datos y estadística. Y para las personas que se registraron en la base, estaremos atentas para sus siguientes participaciones y las constancias que han preguntado muchísimo. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego.